Profesor Reddit, ¿alguna vez se enamoraron de un alumno? ¿Qué sucedió? Una conocida empezó a salir con su profesor de inglés de cuando tenía 15 años, apenas salió del secundario. Tuvo algunos niños con él. Uno de esos niños soy yo. Enseñaba en una escuela pública bastante complicada de Chicago hace 5 años y a uno de los estudiantes de primer año le gustaba mucho. Era un pandillero, pero un pandillero muy dulce. Me traía una manzana cada día, siempre se ofrecía a quedarse después de clase para limpiar la pizarra y hasta me escribió un poema de amor para el día de San Valentín. Tengo que admitir que era bastante lindo y me sentía halagada. Le chupé su pipi una vez después de clase. Pensé en que tiene 38 años, que es lo peor que podría pasar. Estaba enseñando a alumnos de universidad. Yo en ese entonces estaba estudiando para mi doctorado. Me enamoré, no hice nada. En otras 2 ocasiones, sin embargo, le empecé a gustar a 2 estudiantes y sí tomé cartas en el asunto. Una terminó en nada, en el otro caso esperé a no estar enseñándole más. Actualmente sigo saliendo con ella. Es sexy. Me enamoré de un asistente de profesor. Esperé a que terminara la clase para preguntar si quería pasar el rato conmigo. Me rechazó románticamente hablando, pero era nuevo en ese lugar y yo tenía un grupo de amigos muy grande, así que aceptó pasar el rato, pero como amigos o para ir de fiesta. Terminó preguntándome sobre una chica en mi grupo que me hacía sentir horrible. No era su culpa, solo que yo tenía la autoestima muy baja. Sin tener en cuenta de que éramos amigas y que me la pasaba hablando con ella sobre mi increíble asistente súper guapo, ella aceptó salir con él. Salió un par de veces con él y luego lo rechazó como si no fuera nada. Me volví muy amiga de él y de hecho estoy feliz de que nunca pasara nada. Era uno de mis mejores amigos de la universidad y cambiaba de citas como loco. Me alegro de no haber sido una de esas mujeres que salió con él. Pensaba que le gustaba a un profesor de la universidad, a mí definitivamente me gustaba. Un día me dijo: Sara, tengo algo que decirte. Yo ya estaba preparada para una sesión de besos con un profesor sexy de la universidad. ¿Te pareces a mi hermana guagua? Tal vez a él le gustan esas cosas. No hizo ninguna movida hasta que me gradué. Era el policía de mi escuela y daba la clase de autoridad policial. Tenía casi la edad de mi papá y estaba casado. De todas formas era súper atractivo, le hubiera tirado si no estuviera casado. Esto pasó a fines de los 70s, la media naranja de mi tía empezó a enseñar en la secundaria apenas se graduó de la universidad, tenía 21 años en ese entonces. En su primer año de trabajo comenzó a enamorarse en una alumna de tercero, tenía 17 años en ese momento. Siguiendo con la historia, empezaron a coquetear y pasar el rato con frecuencia cuando terminó la escuela y una vez que ella cumplió 18 empezaron a salir. Ahora están casados y lo han estado por más de 40 años. Ellos piensan que la historia es súper dulce y se la cuentan a todo mundo. Ahora yo soy profesor y me da vergüenza ajena cuando la escucho y me imagino enamorado de una de mis alumnas. Enseñé en una universidad comunitaria. Tenía un alumno extranjero en el que me había enamorado. Para ser justos, tenía probablemente 10 años más que yo, soy más joven de lo normal en este trabajo. Tenía un acento sexy y era muy responsable. También solía ser luchador a nivel nacional, así que estaba muy en forma. Nada pasó, terminó siendo un estudiante fenomenal, más allá del acento y la apariencia. Y le escribí la carta de recomendación más efusiva que jamás haya escrito a un estudiante, pero se la merecía. Nota mental, adquirir un acento extranjero para poder conseguir ñiqui. Tuve un profesor que terminó acostándose con una estudiante algunos días después de que se recibió. Creo que ya no enseña más. También tuve un profesor que me invitó a una fiesta cuando estaba en secundaria, eso aumentó bastante mi autoestima. Soy profesor y hay algunos alumnos de último año bastante lindos. Pero si alguna vez te comienzas a sentir atraída hacia alguno de ellos, una gran forma de superar el enamoramiento es simplemente hablar con ellos por unos minutos. Ese truco funciona siempre, sin importar la edad. Tuve una situación así pero a la inversa. Una estudiante estaba locamente atraída a mí. Arregló sus clases, tiempo libre y proyectos extra para que siempre estuviéramos en el mismo área o aula.
Por más linda que era muy cuidadoso y profesional al acercarme a ella. Me mantenía a un brazo de distancia y nunca le mostré más atención que a cualquier otro estudiante. Era muy perseverante, pero en vez de avergonzarla enfrente de sus pares, fui por el camino largo. La cansé incrementalmente manteniendo el trato apropiado sin importar sus gestos y expresiones. Eventualmente funcionó, fue demandante para mí, pero no me arrepiento de haber evitado que sea objeto de chismes o especulaciones malvadas. ¿Nunca le pediste que no se parara tan cerca tuyo? Esto le pasó a un familiar mío. El estudiante siempre estaba intentando entrar en su aula cuando estaba sola y cerrar la puerta detrás suyo, cosa que en la escuela está terminantemente prohibido. El estudiante entró en cada club en el que participaba mi familiar y la seguía hasta que se iba de la escuela. Le dijo que deje a su medio naranja porque ella se merecía a alguien mejor. Tampoco podía hacerlo cambiar de curso al estudiante porque mi prima era la única profesora de ese año, era una escuela muy pequeña. Me sentí muy mal, mi prima estaba constantemente agotada y paranoica por eso. Le hizo saber a la escuela lo que estaba pasando y tomó cada precaución posible. No darle atención extra, nunca estar sola en el aula, etc. Pero de igual forma la agotaba. No diría precisamente que me enamoré, pero hay chicas que son bastante atractivas y fáciles de querer. Tuve muchas chicas, y hasta algunos chicos que parecían haberse enamorado de mí, pero nunca terminó en nada, porque jamás cruzaría esa línea. Hubo una vez una chica que se acercó a mí y dijo, te voy a tener loco por mí a fin de año, y luego se mordió el labio de forma bastante sugestiva. Ni siquiera sabía quién demonios era esa chica. Otra chica que adoraba vino a verme el último día de clases, me estaba yendo de la escuela. Pero no estaba usando el uniforme para nada. Tenía puesto dos musculosas muy apretadas y los pantaloncillos más cortos que he visto en mi vida. Claramente iba en contra de las normativas de vestimenta de la escuela, pero como era el último día nadie decía nada. Se la pasó abrazándome y saludándome mientras se me colgaba, tengo que admitir que me estaba resultando bastante seductor. Hasta me acompañó a mi auto saludándome. Y cuando nos separamos por última vez hubo un agonizante momento de incomodidad donde parecía que estaba esperando que la besara o algo. Una vez en la cafetería, apenas comenzaba a enseñar, vi una profesora hermosa usando un vestido ajustando mientras veía por sobre la barra de comida. Se veía increíble en ese vestido, así que me acerqué a hablarle. Fui, me presenté y comenzamos a hablar. Coqueteamos un poco mientras hablamos, y las cosas parecían ir bien porque me apretó el brazo luego de haber dicho una broma. Luego de un rato fuimos cada uno por nuestro lado, se fue a sentar en una de las mesas con los estudiantes. Yo pensé, genial, come con los estudiantes. Empecé a comer yo, cosa que como profesor en gran parte es estar parado dando vueltas, de vez en cuando miraba a la profesora sexy e intercambiábamos miradas y sonrisas. En ese punto me decidí a averiguar en qué aula enseñaba para pasar luego a hablar un poco más con ella. Podía decirle que iba a sacar fotocopias y que si necesitaba ayuda con algo. Estaba a mitad de una charla con uno de mis estudiantes, entonces le pregunté, ¿qué es lo que enseña esa señorita de allá y en qué aula? Mi alumno me contestó, va a clase de francés conmigo pero no la conozco. En ese momento caigo en que es una estudiante, y peor, he estado coqueteando con una estudiante. Muerto de miedo, salí volando de la cafetería y me escondí en mi aula. Tenía que volver a cuidar la cafetería al día siguiente pero no pude ir porque estaba muy avergonzado. Me muero por saber cómo luces porque debes ser muy sexy. Buen truco FBI, pero hoy no caeré. Cuando me gradué de secundaria, se me acercó mi profesor de inglés con el que tenía una relación de estudiante-mentor. Me dijo, básicamente, que con su esposa tenía una relación abierta, y que si estaba interesada en salir con él. Le había preguntado a su esposa y le dijo que estaba de acuerdo, que no había problema alguno. Era muy extraño y básicamente me desaparecí. Sigue enviándome emails larguísimos de vez en cuando. Edith, mi profesor no me estaba invitando a hacer un trío. Con relación abierta se refería a que su esposa tenía permitido ver a otros hombres. Y que él tenía permitido ver a otras mujeres. Las relaciones extramatrimoniales se mantenían separadas. Además, era una niña insegura de 18 años, nunca hubiera estado de acuerdo con un trío de todas formas.